Les invito a que abran su Biblia en Segunda de Pedro, capítulo 3, y lo tengan ahí apartado del 1 al 9. Vamos en este momento. Primero quiero hacer una breve introducción y después de esto vamos a proceder a profundizar un poco en este pasaje. Hoy en día, la paciencia en los seres humanos ha venido a reducirse en lo más pequeño que podamos tener. Es cierto que en este 2021 el progreso de la tecnología y de todo lo que ahora tenemos son herramientas muy eficientes. Hoy el tener enfrente de mí una tablet grabándome, ¿no? Tener este micrófono que nunca había predicado con un micrófono así, es algo extraño, pero las presentaciones en la pantalla, todo el equipo que existe, ha hecho todo lo que vemos hoy tan eficiente que nos ha hecho poco pacientes, muy poco pacientes. Y voy a darles unos breves ejemplos. Consultar algo en un libro hoy llega a ser muy escaso. Todo lo encontramos en la red, todo lo podemos googlear, todo lo encontramos ahí. También el hacer cola para pagar algún servicio o para pagar algún impuesto a veces llega a ser innecesario. Ya se puede hacer a través de una aplicación, ya se pueden pagar todo ese tipo de servicios y ya todo es más rápido. Formarnos llega a ser algo estresante. Platicar con la gente. Ya de por sí el WhatsApp había eficientado la mensajería, pero ahora no tenemos ni siquiera paciencia para escuchar un audio, porque ya existe el por 1, el por 1.5 y el por 2. Aunque escuchen como ardillas los hermanos, pero así los ponemos para que termine rápido el audio. La paciencia se ha acabado a veces en nosotros. Hace poco mi familia salió de viaje y dicen que en aquel lugar todos eran muy lentos, pero que el servicio en un restaurante, que los atendieran en algún centro comercial, que todos eran muy lentos. Pero realmente es que vivimos muy acelerados. Hoy en día la paciencia se ha acabado, es muy escasa. Pero bueno, hemos hablado mucho de paciencia, pero definamos qué es paciencia. ¿Ustedes qué me podrían decir? Un hermano que pudiera alzar la mano y decirme, la paciencia es esto. Una definición breve de paciencia. No. Un hermano dijo al fondo, saber esperar. ¿Alguien más, hermanos? ¿No? No importa equivocarnos, realmente la definición ya también la tenemos en la presentación y voy a invitar a que le demos la siguiente diapositiva y me parece que son 2 clics más para poder ver las definiciones. Alguien que nos apoye leyendo las definiciones que encontré de la Real Academia Española acerca. Capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. Facultad de saber esperar cuando algo se desea mucho. Ok, efectivamente es la capacidad que tenemos para saber esperar. Y a veces no la tenemos. Pero qué hermoso es saber que nuestro Dios es paciente. Qué hermoso es tener conciencia de que nuestro Dios es paciente. Y les voy a invitar a que le demos clic a la siguiente diapositiva y veamos entonces la paciencia de Dios. ¿Alguien que me apoya a leer esta diapositiva? Es el poder de control que Dios ejerce sobre sí mismo, haciéndole ser tolerante con el impío, no castigado de inmediato al hombre. Atributo por el cual Dios tolera a sus criaturas, aguardándolas de manera constante. Amén, gloria a Dios. Si esto es lo que el Señor hace con nosotros. La paciencia del Señor lleva a tolerar a cada uno de nosotros, no solamente al impío, sino a todos y cada uno de nosotros, para resistir a veces las cosas que hacemos mal. La paciencia de nuestro Dios es grande, pero no podría decir que es eterna.
porque la paciencia de nuestro Dios tiene un límite. Y bueno, después de que, se imagina que nuestro Dios fuera igual de paciente que nosotros. Hay que darle a la siguiente diapositiva. ¿Se imagina que nuestro Dios fuera igual de paciente que nosotros? Probablemente ya hubiéramos sido consumidos por su poder, pero gracias a Dios que no. En 2 de Pedro 3, del 1 al 9, dice aquí, cuando hablamos de paciencia de Dios, en la concordancia de nuestra Biblia, o bien a la hora de que cuando nosotros leemos su palabra, vamos a encontrarlo en menor cantidad que las demás excelencias. Pero toda la palabra del Señor tiene ejemplos bíblicos que nos muestran la paciencia de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Cuando nosotros leemos su palabra podemos encontrar un sinfín de ejemplos. Y más adelante vamos a encontrar ejemplos de ello. Pero ahora en 2 de Pedro encontramos 3 temas fundamentales. El primero de ellos es la salvación en el capítulo 1, en el capítulo 2 la apostasía, y en el tercer capítulo encontramos la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y justo ese capítulo toca un tema relevante acerca de la paciencia de Dios. Nos enseña ciertas características y arroja ejemplos que nos permiten entender un poco más acerca de su paciencia. Dice después de esto, vamos a leer 2 de Pedro 3, del 1 al 2. ¿Les parece, hermanos? Dice la palabra de Dios: Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador, dado por vuestros apóstoles. Esta primer parte de la palabra de nuestro Señor nos arroja y nos invita a recordar todo lo que antes había hablado de la venida del Señor y todo lo que el Señor Jesús, cuando estuvo aquí a través de sus profetas, habló para que recordáramos que el Señor había cumplido y que había una promesa futura. En esta parte de la palabra, en el 1 y 2, nos habla acerca de eso. El Señor nos recuerda que Él está pronto en venir. Les invito a que, la siguiente diapositiva. En esa parte el Señor nos invita a eso. De hecho, en su bosquejo, muchas de las respuestas vienen en las diapositivas para que las vayamos llenando. Entonces, en el apartado 1 y 2 nos habla acerca de esto. Nos anima a recordar lo que los profetas y apóstoles habían hecho, lo que el Señor había hablado, las profecías y los testimonios mismos de los profetas y de los apóstoles de nuestro Señor Jesús, recordándonos también la paciencia de nuestro Señor. Después de esto, en 2 de Pedro, capítulo 3, del 3 al 4, en la siguiente diapositiva, encontramos pues que Pedro nos expone algo relevante en su palabra y les voy a invitar a que le demos lectura. Dice la palabra de Dios: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Ahí en su bosquejo he puesto la Nueva Traducción Viviente, por si alguien quiere darle lectura y podamos escucharlo en otra versión. Sobre todo, quiero recordarles que en los últimos días vendrán burladores que se reirán de la verdad y seguirán sus propios deseos. Dirán: ¿qué pasó con la promesa de Jesús que iba a volver? Desde tiempos antes de nuestros antepasados, el mundo sigue igual que al principio de la creación. Amén, gloria a Dios. Pedro nos está exponiendo entonces que en estos tiempos iba a haber gente que se burlaría de las promesas de nuestro Señor.
Hoy en día ya esto es una acción, si me permiten la palabra, son descarados, son negligentes a la hora de referirse a nuestro Señor Jesús. Burladores que no solamente se jactan de creer que lo que ellos piensan es correcto, sino que niegan aún la existencia misma de Dios. Y nuestro Dios es real. Él vino y Él lo prometió y es algo cierto. Estos burladores hoy en día, a veces la gente piensa o hermanos piensan, ¿y por qué no son consumidos de una vez? Pero la paciencia de Dios es grande, aún para con ellos. La siguiente diapositiva, por favor, hermano. En segunda de Pedro, ahora el capítulo 3 del 5 al 7, que les invito a que le demos lectura, dice de la siguiente forma: estos, ignorando voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y que por el agua subsisten, perdón, espérenme que me perdí un poco, subsisten, por lo cual el mundo de entonces pareció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la predicación de los hombres. En este apartado podemos encontrar algo muy importante. Nos muestra cómo aquellos burladores ignoran voluntariamente del creador oficial, del creador de todo lo que existe, de nosotros mismos, que Él tuvo el poder para crear el mundo que hoy existe, la tierra, las aguas, los cielos. Él tuvo el poder para hacerlo y también tiene el poder para acabar con ello. Él decide cuándo existe y cuándo no. Y en este apartado vamos a hacer un breve paréntesis. Aquí veremos brevemente a lo que se refiere. Habla acerca de que la tierra también fue anegada en algún tiempo. De hecho, ahí en el bosquejo le voy a invitar a alguien que nos apoye a leer la cita del 5 al 7 en la Nueva Traducción Viviente. Amén. Es un momento difícil. Tan solo leerlo se lee fácil, pero en aquel tiempo fue una realidad. ¿Quién me puede decir a quién se está refiriendo? A Noé. A Noé. En ese momento, esta cita la podemos encontrar en Génesis 6, 17. Para el que guste consultarlo, aquí nos habla acerca del diluvio que fue desatado en aquel tiempo. La maldad de aquellos días había subido hasta la presencia del Señor y Él ya estaba cansado de la humanidad. Pero decidió, y esto es algo importante que me gustaría que reflexionáramos en eso. A pesar de que el Señor ya estaba cansado de la maldad de la tierra, ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que el Señor hizo? A pesar de que la maldad ya estaba, Él ya estaba cansado de eso. ¿Qué fue lo que hizo? Exactamente. Eso es lo más hermoso que el Señor puede hacer. El Señor, a pesar de que ve el mal, a pesar de que ya está cansado de ver el mal, el Señor sigue siendo paciente. Y en esa paciencia, el Señor advierte del juicio. Advierte del juicio. Si Él quisiera, no advertía y dejaba caer un diluvio y que todos se murieran y ya. Pero fue paciente. El Señor fue paciente. Y levanta a alguien, a Noé, y le dice: construye el arca.
así, hazlo así. Y no tardó una semana, un mes, un año en hacerlo. ¿Cuánto tiempo demoró en hacer el arca? Más de 100 años, aproximadamente 120 años demoró en hacer el arca. Y no solamente estaba construyendo, sino que también él hacía labor de evangelismo. Él estaba advirtiéndole a todos y les estaba animando que se arrepintieran. Él estaba haciendo eso para que todos los que desearan pudieran entrar al arca. Pero ¿qué fue lo que hicieron? Se burlaron de él, no le creyeron. Y era algo inminente, pero el Señor prolongó su paciencia. Él dio el juicio y prolonga su paciencia. Pero tuvo un tiempo. Y cuando esa paciencia o ese tiempo que Él prolongó terminó, entonces vino el juicio y acabó con todo lo que existía. Y solamente se salvó Noé, su familia y un remanente de animales para que pudieran volver a procrear. Pero eso fue lo más impactante, o lo que para mí tiene mucho peso. El Señor de esa forma fue paciente. Mostró su paciencia prolongándola, pero tiene un tiempo, está definida. El Señor determina cuándo se acaba. Y esto es lo más impresionante, que en la palabra podemos encontrar diversos ejemplos acerca de ello. Algunos de ellos tenemos entonces a Sodoma y Gomorra, que a pesar de que ya el mal estaba en su mayor esplendor, tuvo alguien ahí para salvarlo. Y aunque fuera uno, lo salvó y fue paciente. También tenemos al pueblo de Israel. Yo cuando leo el Éxodo y veo cuántas veces le fallaban y de nuevo otra vez el Señor tenía paciencia. Y le fallaban y otra vez el Señor tenía paciencia. O podemos encontrarla también en Primera de Samuel, Segunda de Samuel. En toda la Biblia encontramos eso. En toda la Biblia. Y el Señor ha sido paciente. El Señor ha sido paciente y prolonga esa paciencia. Entonces, nosotros hoy en día podemos darnos cuenta de eso. ¿Cuánto tiempo el Señor ha prolongado la paciencia con nosotros? ¿Cuánto tiempo lo ha hecho? Y si le pudiéramos poner un número a partir de que vino el Señor Jesús y nos salvó y promete la segunda venida, ¿cuánto tiempo habrá pasado? ¿O cuánto tiempo es? Años, más que con Noé. Con debida razón, la gente hoy en día también se burla y pregunta, ¿y dónde está tu Dios? No, que iba a regresar. No es verdad. Es lo que la gente dice y no cree que el Señor va a regresar. Pero el Señor es paciente. Y es lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva. En 2 de Pedro 3, 8 y 9. Versículos 8 y 9. Dice la palabra del Señor: Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Sino que es paciente para con nosotros. Él es paciente. Y sigue esperando, sigue prolongando su paciencia. Aquí Pedro empieza explicándonos cuán efímera llega a ser nuestra vida. Cómo en un abrir y cerrar de ojos la vida se termina. Para el Señor, y esto no quiere decir que sea tal cual, pero Pedro ocupa esta palabra. Un día son como 1000 años, y 1000 años como un día. Para nosotros podrían pasar años, y para el Señor apenas un día. Pero nuestra medida de tiempo para el Señor no es útil.
es útil para nosotros, pero para el Señor no. Y cuando Él así lo decida, todo esto terminará. Después de esto nos dice, el Señor no se está tardando. El Señor llega en el tiempo indicado. El Señor es paciente. Y cuando Él quiera, esto se termina. Pero Él está siendo paciente, prolongando su paciencia para que todos vengan al arrepentimiento. Y te invito a que tú pienses si realmente hemos sido o hemos cumplido lo que el Señor nos ha mandado. Si realmente nosotros hemos dado frutos, porque el Señor sigue siendo paciente. La llegada de nuestro Señor es inminente. Se han cumplido muchas cosas y el Señor viene pronto. ¿Usted lo cree así, hermano? El Señor viene pronto. Él ha prolongado su paciencia para que nos arrepintamos de todo. Él ha prolongado porque nos ama. Porque ahí también entran las demás excelencias del Señor, pero ninguna pasa encima de la otra. El Señor es paciente, pero también es justo. Y en algún momento va a terminar su paciencia. Y aquí la pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros? La siguiente diapositiva, hermano. Ahora ya hemos hablado de cómo la paciencia de Dios se sigue prolongando para con cada uno de nosotros. Su paciencia, como ya lo mencionamos y ya lo pudimos ver en su palabra, la paciencia del Señor tiene un límite. La paciencia de nuestro Dios en algún momento va a llegar a su fin y entonces procederá al juicio. El Señor sigue esperando que nosotros corramos, que procedamos a su misericordia y nos arrepintamos. Él ha prolongado su paciencia por eso, porque desea que ninguno de los que Él creó se pierdan. Él desea que todos, dice su palabra, que todos procedan al arrepentimiento, que todos acepten a Cristo y se salven. ¿Cuánta gente allá afuera está sin Dios? ¿Cuánta gente allá afuera está perdida sin Cristo, sin ese perdón? ¿Cuántos, hermanos? Tan solo ustedes díganme, ¿cuántas sillas aquí están vacías y que podrían estar llenas por alguien allá afuera que necesita a Cristo? Y me surge una pregunta. ¿Con quiénes Dios es paciente? ¿Con quiénes, hermano? Con todos, absolutamente con todos. ¿Le crean o no le crean? Parece que ya es la diapositiva. El Señor aquí puso una pequeña tabla en donde cómo es con los creyentes paciente y cómo es con los no creyentes. Principalmente con los no creyentes, Él está esperando a que procedan a arrepentirse y a creer en Jesús, a ser salvos. Él está siendo paciente, que den ese primer paso que usted y yo ya dimos. Por eso estamos aquí. Y si no lo han hecho, hoy puede ser el día. Porque podemos venir al templo, podemos asistir, pero podemos no ser salvos. Podemos estar viviendo un hábito, pero no estamos realmente siendo salvos. ¿Qué seguimos haciendo? Que el Señor es consciente de eso y está prolongando la paciencia con nosotros para nuestro juicio personal o para el juicio venidero. ¿Qué seguimos haciendo que el Señor aborrece y desea que dejemos? ¿Qué es? Que por eso el Señor sigue siendo paciente con nosotros. Yo he visto su paciencia y Él me ha ayudado a progresar. No soy perfecto, pero estoy consciente de su paciencia y Él nos está animando entonces a ya no pisar su paciencia,
a guardar lo que el Señor nos está entregando como un tesoro, esa paciencia que Él nos está dando, valorémosla. Dice aquí también con los creyentes que vivamos en santidad. Él está siendo paciente para que vivamos santos. Porque ¿qué pasará si no somos santos, hermanos? Y su palabra lo dice. ¿Qué pasará cuando al final no veremos a Dios? No lo vamos a ver, hermanos. ¿Usted quiere ver a Dios? ¿Usted quiere llegar al cielo y ver a Jesús? Si tal vez se puede dar un abrazo, si tal vez podemos tirarnos a sus pies, ¿usted espera eso? ¿Ver a aquel que nos salvó? Porque eso es lo que esperamos, hermanos. Y Él está siendo paciente porque desea que lo veamos. Porque desea ese encuentro un día allá en el cielo. Él está siendo paciente. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? ¿Seguimos pisando su paciencia? ¿Seguimos pasando encima de ella? Él está siendo paciente para que demos fruto. Porque ¿qué le va a pasar al árbol que no dé fruto? Dice que ya está puesta la hacha en el tronco de aquel árbol que no va a dar o que no da fruto. ¿Está dando fruto, hermano? ¿O dio fruto y ya por eso ya no hay que dar fruto? El árbol siempre debe dar fruto. Por eso el Señor nos deja seguir en la carne y seguir aquí para que sigamos agradeciéndole. Es cierto que no vamos a alcanzar el cielo por más acciones que hagamos, pero pensemos eso. El Señor, ¿qué fue lo que hizo por nosotros? ¿Cuánto sacrificó para salvarnos? Separarse de Dios 3 días, que parecería poco, pero Él habita con Él, con Dios, habita con Jesús o habitó con Jesús por la eternidad. Y ese momento fue lo más doloroso para nuestro Señor Jesús. Ese era lo que temía. Más que lo golpearan, más que lo escupieran, más que eso, lo que más le iba a doler era separarse de Dios. Y lo padeció para salvarnos. ¿Cuánto más nosotros tenemos que vivir agradecidos sirviéndole? Eso es lo que tenemos que hacer y eso es lo que Él sigue esperando. Sigue siendo paciente. Usted reflexiónelo, hermano, con lo que ha hecho al día de hoy. ¿Usted siente que Él ha sido agradecido? Es cierto que no podemos llenar con acciones y decir, ya aquí te pagué con esto. Es cierto que no. Nos faltaría vida para hacerlo. Nos faltaría tiempo. Pero Él sigue siendo paciente. Él nos ama así como somos. Pero desea que día a día vivamos en ese progreso de la santificación y que le sirvamos con todo nuestro ser. Eso es lo que Él espera. Y la siguiente diapositiva, hermano. Tal vez sea muy breve esta predicación, hermanos. Pero yo hoy le pregunto, ¿qué vamos a hacer? ¿Usted qué se compromete con Dios a hacer? Hoy el hermano pastor de esta iglesia, nuestro hermano Sergio, en su discipulado de la mañana, les estaba animando. Hay tantas áreas descubiertas y que por amor al Señor el hermano ha cubierto. Pero es necesario que alguien las cubra. Es necesario que apoyemos al pastor. Es necesario que sirvan, hermanos. Y el Señor hoy nos vuelve a preguntar, ¿qué vamos a hacer? Tal vez ya sirves, pero aún necesitas encaminarte a la santificación. O tal vez estás en el proceso de la santificación, pero no servimos, no damos fruto. ¿Qué vamos a hacer? Yo hoy les invito, hermanos, a que hagamos una oración. Que usted le diga al Señor, yo hoy me comprometo a esto, porque sé que ha sido paciente conmigo. ¿Cuánto tiempo va a seguir extendiendo
¿Paciencia? No lo sé. Pero lo cierto es que se va a acabar. Y que Él va a volver. ¿Qué le vamos a entregar de cuentas al Señor? ¿Qué va a hacer? Yo hoy les invito a que hagamos esta oración, hermanos. Y que con sus palabras usted le diga al Señor: yo quiero valorar la paciencia que has prolongado. Yo quiero dar fruto. Yo quiero ser paciente como tú lo eres. Yo quiero entonces también santificarme para ti. Si hoy usted siente la necesidad de decirle: entra en mi vida, me arrepiento de mis pecados, quiero ser un hombre nuevo, hágalo hoy. No espere mañana, no espere el otro domingo. Si no llegamos, hágalo hoy, hermano. Entremos a cuentas con Él. Bendito Dios, gracias te doy, Señor mío, porque tú eres bueno. Porque hasta el día de hoy, Señor, has sido bueno con nosotros. Y yo sé, Señor, que ya has hablado a tu iglesia, Señor, en otros atributos tuyos. Ya has, Señor mío, hablado de cómo eres tú. Ya les has hablado que eres bueno, que eres fiel, que eres eterno, que eres omnipresente, omnipotente. Señor mío, hoy te pido, Padre, que tú hagas la obra, Señor, en cada uno de nosotros, porque no somos perfectos, Padre. Tu paciencia se ha prolongado hasta el día de hoy. Tú lo has hecho por amor, porque eres paciente. Pero realmente, ¿qué cuentas te entregamos, Señor? ¿Realmente hemos entregado fruto digno de arrepentimiento? ¿Realmente, Señor, hemos valorado tu paciencia? ¿Realmente caminamos en santidad? ¿Realmente servimos? Señor, solo tú lo sabes. Y hoy te pido, amado Dios, que tú hagas la obra, Señor, en cada uno de nosotros. Que valoremos la paciencia que has tenido con nosotros. Porque sé que has sido grande, Señor. Gracias por amarnos, Señor. Por hoy tenernos aquí. Porque sabemos que volverás y anhelamos verte, Señor. Has aguardado pacientemente, Señor, para que seamos íntegros delante de ti y podamos llegar al cielo, Señor, como tú así lo quieres. Que no nos conformemos, Padre, te lo pido. Haz tú la obra, Señor, en nuestras vidas. Y te pido, Padre, que seamos pacientes y que aguardemos, Señor mío, a tu venida. Que corramos pacientemente, Señor, esta carrera. Te lo pido, Padre eterno. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, por este día. Haz tú la obra, Padre eterno, en nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Dios les bendiga, hermanos.